Empezamos. Bueno, performance, esto no es más que un repaso, revisar conocimientos que ya todos sabíamos y refrescarlos. Yo particularmente he aprendido algunas cosas mientras hacía el material. Espero que también a alguno de ustedes les pueda servir de algo para aprender algo nuevo. Y bueno, perdón. Descargo de responsabilidad. El material preparado será únicamente usado de manera referencial y no reemplaza absolutamente ninguna información descrita en los manuales de avión ni de compañía. Objetivos de la presentación: refrescar conocimientos generales de performance y aplicar estos a la operación del Airbus. Revisar diferentes conceptos de performance involucrando las diferentes fases del vuelo. Y al final, no está muy amarrado a lo que es performance, pero consideré revisar o tocar el tema del SETWA, porque es algo que se ha implementado recién y para las personas que aún no lo han hecho, he tomado unas fotos ahí de un simulador para poder aunque sea visualizar cómo es que se puede hacer, ¿no? Ojalá sirva de algo. Los temas a tratar, primero atmósfera. Es imposible hablar de performance sin hablar primero de la atmósfera, algo básico, pero con cosas que considero interesantes. Después el takeoff, climb, cruise, las dos fallas que briefeamos todos los días en cruise phase, que sería el engine failure y el emergency descent, y cómo el performance está involucrado con ambas. Realmente también el tema de performance toca el tema de descent. No lo rescaté yo del Getting the Grips, que es el documento que me estoy basando para hacer esta preparación, porque ya sentía que me iba a faltar el tiempo y consideraba que no había muchas cosas para atacar en esa fase. Entonces, de ahí me salté al landing y por último el SETWA. Bueno, entonces, atmósfera. Como sabemos, la atmósfera está compuesta de estas capas: la troposfera, que es la más baja, donde nosotros normalmente volamos los aviones; la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Acá en esta imagen se ve que la exósfera, o sea, termina en una línea perfecta con el espacio. Esto sabemos que no es verdad, es simplemente una degradación constante hasta llegar al espacio, pero no se ve así como una línea perfecta, ¿no? Rescatamos de la imagen que entre la troposfera y la estratosfera está la tropopausa. La tropopausa está definida como la altitud a la cual la temperatura deja de disminuir con respecto a la altitud. Es decir, vamos ascendiendo y vamos viendo que la temperatura va disminuyendo hasta llegar a la tropopausa. La tropopausa es esa altitud a la cual la temperatura se vuelve constante. Más arriba la temperatura vuelve a subir, pero ya eso para nuestros temas no nos importa. La tropopausa tiene una altitud promedio de 33.000 pies. Esto es una latitud promedio. Como saben, la Tierra es achatada en los polos y más extendida por el ecuador. Lo mismo pasa con la atmósfera. Y esto se debe a que a la Tierra girar genera una fuerza centrífuga en la atmósfera y hace que se extienda más cerca al ecuador y menos por los polos. También sucede que en los polos el Sol le da más de costado a la Tierra y no expande el gas, que es la atmósfera, tanto como cerca al ecuador. Por eso que la tropopausa en el ecuador es aproximadamente de 55.000 pies y en los polos de 20.000 pies. Y este simplemente es un valor promedio, ¿no? A una latitud promedio. Composición de los gases de la atmósfera: 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno y casi un 1% de otros gases. He puesto esta imagen para recordar que la atmósfera se compone en proporción igualito, como se ve en la imagen, sin importar la altitud. Digamos, si yo agarro un puñado de atmósfera a nivel del mar, va a estar compuesta como se nota acá, o si agarro un puñado de atmósfera a nivel crucero, digamos, de 380, igual va a mantener esta proporción, en mucho menor cantidad, pero la proporción se va a mantener constante con respecto a la altitud. ¿Cómo varía la temperatura en función de la altitud? Este es un gráfico que nos ayuda a visualizarlo. Sabemos que la atmósfera estándar a nivel del mar, la temperatura es de 15 grados Celsius, como se observa acá. Este eje es de altitud y temperatura.
Empieza a 15 grados Celsius y empieza a disminuir a razón de 2 grados Celsius por cada 1000 pies que ascendemos. Esto sucede hasta llegar a la tropopausa. Acá hay una tropopausa para un valor medio de 36.000 pies, en la cual la temperatura se vuelve constante si seguimos subiendo y ya no continúa disminuyendo. Acá vemos el rango de aviones subsónicos en los que pueden volar. En realidad, un avión jet subsónico, incluso de pasajeros, podría volar incluso encima de la tropopausa. No es muy normal por las cosas que voy a hablar un poquito después, pero se puede. Bien. En esta imagen simplemente vemos que la temperatura a nivel del mar es 15 grados Celsius o 288 Kelvin. Y esta fórmula acá lo único que nos está diciendo es que disminuye a razón de 2 grados Celsius por cada 1000 pies que ascendemos, que es esta curva de aquí. Altitud versus presión. A diferencia de la temperatura, la presión continúa disminuyendo hasta el espacio. No hay algo así como una tropopausa para la presión. La presión continúa disminuyendo de forma gradual hasta llegar al espacio. Algo curioso que yo personalmente considero interesante es la presión a nivel del mar es 1013 hectopascales, que aproximadamente es como lo que ejerce un peso de 1 kilo sobre 1 centímetro cuadrado. O sea, en verdad sí es considerable, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a esta presión y se nos hace normal. Vemos que acá, según vamos ascendiendo, es decir, por ejemplo aquí 18.000 pies aproximadamente, encontramos una presión de 500 hectopascales. Es decir, aproximadamente la mitad de la presión que hay a nivel del mar. Esto quiere decir que la mitad de la masa de la atmósfera, es decir, toda esta presión de acá, que es la mitad, está de 18.000 pies para abajo. Es algo que no pensamos en esto normalmente cuando cruzamos 18.000 pies en ascenso. Pensar que hablando en masa, en kilogramos de atmósfera, nosotros cada vez que pasamos 18.000 pies estamos dejando la mitad de la atmósfera hablando en masa debajo nuestro. Y después seguimos ascendiendo y la presión continúa disminuyendo. Esta imagen a mí, en lo personal, me ayuda a acordarme lo que significa la presión atmosférica. Simplemente es la presión que nosotros, por ejemplo ahora como humanos, sentimos sobre nuestro cuerpo. Y no es más que el peso de la atmósfera arriba nuestro sobre el área de nuestra piel o de nuestras cabezas. Es toda la columna de aire que está sobre nuestras cabezas. Según vamos ascendiendo, vamos dejando una buena parte de esta columna debajo y tenemos menos atmósfera arriba, es por eso que la presión va disminuyendo. Esta imagen me ayuda también a entenderlo clarísimo. Cada vez que nos sumergimos en una piscina y nos vamos hasta el fondo, sentimos la presión del agua en los oídos, en el cuerpo, y según vamos llegando a la superficie, vamos dejando de sentir esa presión. Lo mismo ocurre. Perdón. Acá vamos a hablar de la densidad y cómo la densidad está definida por la presión y la temperatura. R es la constante universal de los gases. No hay absolutamente nada que se pueda hacer con R. Es el valor que siempre va a ser igual. Y vemos que la densidad, que es este símbolo, es una P corrida, depende de la presión y la temperatura. Vemos que la presión es directamente proporcional a la densidad. Es decir, si la presión aumenta y la temperatura se mantiene constante, la densidad también va a aumentar. Si la presión disminuye, la densidad disminuye. Imaginemos que la presión es constante y la temperatura aumentara. Si la presión es constante y la temperatura aumenta, la densidad va a ser menor y del modo opuesto, si la temperatura disminuye y la presión se mantiene constante, la presión va a ser dividida entre un valor más pequeño y la densidad va a aumentar. Esto nos va a ayudar después a entender por qué la performance de los motores no se degrada tan rápido según vamos ascendiendo como se degrada la presión. Y este es un gráfico con los valores de densidad y presión a lo largo de las altitudes que demuestra este principio. Nosotros cuando ascendemos, perdón, de vuelta al cuadro izquierdo, nosotros cuando ascendemos disminuye la presión, pero también disminuye la temperatura. Eso hace que la densidad
no decrezca tan rápido como solamente decrece la presión. Y ahora sí, en este cuadro, el de la derecha, se nota este efecto. Por ejemplo, a nivel del mar, vemos que el valor de la presión, este valor es presión entre presión a nivel del mar. Y obviamente a nivel del mar va a ser 1. Y lo mismo con la densidad. Densidad a un nivel dado entre densidad inicial también va a ser 1. A 1000 pies nos damos cuenta que la presión es el 96% de lo que era a nivel del mar. Y la densidad un 97%. Ya vemos que la presión va disminuyendo un poco más rápido de lo que disminuye la densidad. A 20.000 pies, la presión es 45% de lo que era a nivel del mar y la densidad 53%. Y a niveles más altos, por ejemplo a 38.000 pies, vemos que la presión ahora es solo un 20% de lo que era a nivel del mar, pero la densidad un 20%. Y esto es porque al ascender también disminuye la presión. Entonces eso nos ayuda a que la performance del motor no disminuya tanto como disminuye la presión. Lo que hemos hablado de densidad después en la fase de crucero nos va a ayudar también a ver la performance de los motores. Ahora vamos a hablar de los criterios de cálculo de performance durante el despegue. Cada vez que nosotros hacemos un cálculo de performance, ya sea ahorita con el FlySmart o antes, incluso antes que yo entrara a LAN, me parece que el programa era el Octopus. Solo agarré un pequeño tiempo en las que usaba las cartas de Runway Analysis. Pero ese programa, esas cartas están hechas con el programa Octopus. Igual, cualquier programa que calcule los cálculos de performance considera la condición que va a fallar el motor. Hay dos situaciones. Que el motor falle antes de la V1, como es el caso de la izquierda, y se ve el avión que ha hecho un rejected takeoff, y se ve el motor dañado, los spoilers elevados, y ha logrado frenar dentro de la distancia que tiene permitido frenar. La otra condición es que también falle el motor, pero falle después de V1, y la opción sea continuar. Estos dos casos los calcula en paralelo cada vez que nosotros hacemos un takeoff performance en el FlySmart. Hablemos rápidamente de distancias declaradas para el takeoff. Digamos que estamos hablando que el motor va a fallar antes de la V1. Si falla antes de la V1 va a ser un rejected takeoff y hablaríamos de TORA, que es takeoff runway available, es decir, la pista de threshold a threshold, más el stopway, que es este cuadrado rojo. La suma de estos dos es el accelerate stop distance available. Es la distancia que nosotros tenemos permitido acelerar hasta la V1, abortar el despegue y desacelerar otra vez hasta 0 nudos en esta distancia. Ahora imaginemos que el motor no falla antes de la V1, sino falla después de la V1. Vemos este avión que le ha fallado el motor y está continuando el despegue porque le falló después de la V1. En este caso, se consideran estas distancias, TORA, igual que antes, de threshold a threshold, más el clearway. La suma de estos dos me da el takeoff distance available, o en otras palabras, TODA. El clearway debe cumplir ciertas características. Primero, debe estar libre de obstáculos. Vemos que el árbol está fuera del clearway. Ya no pueden haber obstáculos dentro del clearway. Debe tener una pendiente de máximo 1.25%. Ideal que sea 0, pero lo máximo que puede tener 1.25%. Y si es que hay luces o algún otro objeto, este objeto no puede tener más de 66 centímetros de alto. De ancho, estas dimensiones de aquí, 152 metros, y de largo, no más de la mitad de lo que es la pista. Personalmente, no sé por qué están estas limitaciones de que no puede ser más de la mitad de la pista. Si alguno, por favor, lo sabe, lo comparte. Yo no lo sé. Pero estas son las características claras y que todo clearway debe tener. Esta es una imagen vista desde arriba de lo que es clearway y stopway. El stopway es este pequeño espacio con las líneas chevron amarillas que solo podemos utilizar para terminar de detener el avión. Y el clearway es toda esta área que también considera el stopway. Se ve que es claramente un área que cumple
con estas condiciones. Libre de obstáculos, se ve que es plano y permite al avión terminar de alcanzar los 35 pies dentro de este espacio. Rápidamente hablar de velocidades para acordarnos. La VEF es la Engine Fail Speed. Es la velocidad a la que el programa que estamos usando para hacer el cálculo de performance de despegue asume que el motor va a fallar. Hemos visto que esta velocidad puede ser antes de V1 o después de V1. Y de acuerdo a esa velocidad va a calcular el resto. La V1, la Decision Speed, todos sabemos, falla antes de V1, Stop the Takeoff, falla posterior V1, Continue the Takeoff. La Rotation Speed es la velocidad obviamente de rotación, cumple ciertas características como todas las demás para protegernos. Por ejemplo, no puede ser menor al 105% de la velocidad mínima de control en el aire. Esto garantiza que cuando rotemos el avión y despeguemos, estamos por una velocidad superior a la mínima de control del aire. Esto va a evitar que por más falla de motor que tengamos y toga en el otro motor, solamente utilizando el rudder y un ángulo de banqueo de no más de 5 grados, vamos a poder mantener el control direccional del avión. Estamos protegidos por ese lado. La B2 es la Takeoff Climb Speed. Es la velocidad a la que se debe alcanzar los 35 pies sobre la pista con falla de motor. Esta velocidad debe ser alcanzada sí o sí dentro del clearway, que es lo que habíamos visto antes. Es por eso que existe el clearway en realidad. Es un espacio extra a la pista que nos va a permitir conseguir esta velocidad, si es que no lo habíamos conseguido sobre la pista. Hay muchas más velocidades, pero simplemente he agarrado estas de ejemplo para ir viendo cómo todo se va construyendo. La B2, bueno, por definición de Airbus, no puede ser menor que el 1.13 veces la velocidad de stall a una gravedad, para básicamente evitar la situación en la que cerramos el aire muy pegados al stall y poner en riesgo la operación. Y la VR, aparte de estas condiciones que habíamos visto, que era para garantizar que en el aire vamos a ser capaces de controlar el avión solo con el rudder, hablando lateralmente, además no puede ser menor que la velocidad del lift-off. Esto garantiza que cuando uno haga la rotación, sí o sí el main landing gear va a despegar de la pista. Y el lift-off speed, a su vez, tiene que ser mayor que la minimum and stick speed. Es decir, vamos a rotar el avión. El main landing gear se va a despegar de la pista y garantiza que no vamos a chocar la cola cuando hagamos eso. Un pequeño ejemplo, o sea, pongo esto como ejemplo para ver que todas las velocidades se van construyendo una sobre otra para justamente evitar situaciones que no tengan sentido, ¿no? Por ejemplo, no lo he puesto aquí, pero la V1 tiene que ser mayor que la velocidad mínima de control en tierra. Si nos falla el motor un nudo antes de la V1, tenemos que ser capaces de poder controlar el avión con un motor en full potencia mientras la reducimos solo con el radar. Voy a ver si alguien está escribiendo algo. No, perfecto. Ejemplo. El primer caso, el de arriba, que es este de aquí, es si la falla de motor ocurre antes de V1. Lo que hacen los cálculos de performance es considerar, lógicamente empezamos la velocidad en 0 y calcula toda la distancia que nos va a tomar acelerar hasta la velocidad que asume el sistema que va a fallar el motor. El sistema calcula que entre que falla el motor y nos damos cuenta, corre un segundo, como vemos acá. Después llegamos a la V1. El sistema se protege con 2 segundos, asumiendo que nos vamos a demorar 2 segundos después de que nos dimos cuenta de reducir la potencia y aplicar el freno. Y después toda la distancia que se va a tomar en reducir o en frenar el avión. Vemos que acá dice thrust reduction y la aplicación de frenos. No considera el uso de reversas porque si nos falla el motor, por lo menos hay una reversa que no vamos a tener y en el peor de los casos nos fallarían los dos motores antes de V1. Entonces el sistema no puede considerar ambas reversas, solo considera que se reduce la potencia y la aplicación de frenos. Y toda esta distancia va a ser mi accelerate stop distance, como vemos acá, accelerate distance menos un motor. Y tiene que entrar a más tardar dentro del stopway.
El caso de abajo es si sucede la falla de motor posterior V1. Pongamos este ejemplo. Aceleramos hasta V1, falla el motor después de V1. Continuamos acelerando con el motor que nos queda hasta la velocidad de rotación. Liftoff, despegamos el main landing gear de la pista. Y aquí debemos llegar a 35 pies sobre la altitud de la pista con V2. Y esto a más tardar tiene que ser dentro del clearway. Entonces, el programa cada vez que nosotros hacemos un takeoff performance, calcula estos dos casos y los dos casos tienen que cumplir con las distancias. Acá estoy cambiando solo la parte de arriba. También puede darse el caso que ocurra un rejected takeoff antes de V1, pero sin falla de motor. Es ahí donde a veces uno dice, entre 100 y V1, abortaríamos el despegue en caso de side stick fault, thrust lever fault, o reverse and lock, o cualquier otra condición que nos haga pensar que el avión no va a volar de manera segura. El sistema también tiene que garantizar que aún así tengamos los dos motores, podamos frenar el avión dentro de estas distancias. Acá, como vemos, ya no hay la velocidad a la que falla el motor. Esto es asumiendo que los dos motores siguen operativos. Y el caso de abajo, en realidad, es el mismo, solo que he corrido la V1 un poco más alta para plantear el siguiente ejemplo. Imaginemos que nuestra V1 es bastante alta, digamos 2 nudos menos que la VR. Nosotros vamos a acelerar de 0 hasta la V1 relativamente rápido porque seguimos teniendo dos motores. Y justo entre la V1 y la VR nos falla el motor. Iniciamos la rotación y despegamos. Vemos que la distancia que nos va a tomar despegar no se va a ver tan afectada porque la falla de motor está ocurriendo bastante rápido y no nos va a tomar mucha distancia terminar de acelerar con un motor a la VR porque solo faltaban acelerar 2 nudos. Entonces, este es el ejemplo si es que la V1 fuera bastante alta. Imaginemos el caso anterior que la V1 es bastante baja. Yo sé que la V1 tiene que ser mayor que la velocidad mínima de control en tierra, pero por poner un ejemplo, digamos que es 70 nudos. Es totalmente ficticio el ejemplo solo para que se entienda esta idea. Digamos que la V1 es 70 nudos y nos falla el motor a 75 nudos. Y nuestra VR es, por decir, 140 nudos. Nos va a tomar una distancia bastante larga terminar de acelerar el avión hasta la VR con el motor que nos queda, después rotar y despegar. Vemos que la V1 afecta entonces la distancia, la toda, ¿no? La takeoff distance available. Depende de la V1 que tengamos, depende si nos si vamos a poder, o mejor dicho, vamos a ir cambiando las distancias, en el peor de los casos, depende el V1. Lo mismo en el caso de arriba. Si ocurriera antes de V1 y digamos nuestra V1 es muy baja, digamos que nuestra V1 es 70 nudos otra vez. Nosotros vamos a acelerar de 0 hasta 70 nudos, abortar el despegue y la única velocidad que tendríamos que matar son 70 nudos otra vez. Entonces nuestro accelerate stop distance con una V1 bastante baja va a ser bien corta porque solamente tenemos que frenar los 70 nudos que ya ganamos. En cambio, si la V1 es bastante alta y nos falla el motor un nudo antes, por ejemplo, de la V1, nos va a tomar un montón de distancia acelerar, por ejemplo, de 0 a 140 nudos y frenar esos 140 nudos. Entonces, depende del valor de la V1, las distancias para ambos casos. Y ahí es donde entramos al concepto de pista compensada. Vemos que, por ejemplo, la curva naranja es el accelerated stop distance y la curva azul es el takeoff distance n-1, es decir, con un motor menos. El eje horizontal representa la V1 y el eje vertical la distancia. Como habíamos hablado, si la V1 es bastante lenta, la distancia que me va a tomar terminar de hacer el despegue con un motor es bastante alta porque tengo que continuar acelerando con un motor hasta mi VR y despegar. En cambio, si mi V1 es muy pegada a VR o incluso VR,
mi takeoff distance va a ser casi igual, porque prácticamente todo el despegue lo he hecho con los dos motores. Lo opuesto pasa con la accelerated stop distance. Si mi V1 es bastante baja, mi accelerated stop distance va a ser baja, porque en el peor de los casos solo tengo que matar o terminar de frenar poquita velocidad. Si mi V1 es bastante alta, voy a tener que acelerar de 0 hasta mi V1. Me va a fallar el motor de repente un nudo antes de V1 y frenar todo lo que me queda de velocidad me va a tomar un montón de distancia. Hay casos en los que esto es crucial. Por ejemplo, Cusco. Ustedes saben, en la tarde a veces el performance incluso no da. Y la pista obviamente tiene un límite de distancia, no es infinita. Entonces digamos que Cusco entra hasta, la distancia de Cusco es hasta acá. Nosotros cuando hacemos el takeoff performance, tenemos que garantizar que ambos de estos casos, ya sea nos falle antes de V1 o después de V1, terminen estando dentro de la pista de Cusco. Es por eso que el programa va jugando con varias V1 o probando varias V1 hasta que ambos casos terminen dentro de lo que pueden frenar. O sea, en caso de V1 dentro de la stopway, perdón, en caso de que falle antes de la V1 dentro de la stopway o en caso de falle después de la V1 dentro de la clearway, ¿no? Hay casos que esto no es necesario. Por ejemplo, Lima, muchas veces vemos que las tres velocidades, V1, VR y V2, son la misma. Y eso es porque la pista de Lima es suficientemente larga que ya ni siquiera hay necesidad de compensar la pista. El sistema prefiere poner una V1 alta, si es que la pista lo permite, porque si no falla el motor, con una V1 bastante alta, lo más probable es que nos falle antes de la V1. Pero como hay pista suficiente para frenar, no importa, estaríamos en un caso acá, pues, ¿no? V1 igual a VR, podemos frenar y frenamos en lo que queda de pista. Y el sistema prefiere esto porque es mejor quedarse en pista con un motor menos que continuar el despegue y irse al aire en Mayday con un motor menos. Entonces, a veces es necesario que el programa busque una V1 adecuada para que ambos casos estén cubiertos. Por ejemplo, acá fui tanteando con algunos valores para hacer que la situación sea crítica en el despegue. Por ejemplo, un Cusco en la tarde. Vemos que la V1 no es igual a la VR y el takeoff distance y la accelerated stop distance, si bien no son iguales, son bastante parecidos. Entonces, quiere decir que el programa ha tenido que ir modificando la V1 hasta que ambos casos puedan terminar dentro de la pista. Y acá vemos pues que en verdad sí estamos un poco justos de distancia. Eso es, por ejemplo, el caso de Cusco, ¿no? El caso de Chiclayo, ahora aprovecho un poco también con el NOTAM. Digamos, tenemos este NOTAM, ¿no? Los últimos 450 metros de la pista 1.9 cerradas debido a mantenimiento y nos dan las distancias declaradas. Yo tomé estas fotos de mi iPad, que no está actualizado para cuando las tomé, y para modificar la pista, le daba clic a la pista, Modify Runway, y se me abría esta ventana. Esta ventana de frente me dejaba poner Tora, Toda o ASDA. Las de ahora, porque fui a Chiclayo hace poco, vi que no. Y después ya le tomé una foto y la he agregado acá para ver cómo se haría. Bueno, si este fuera el caso, es facilísimo. Simplemente ponemos Tora, donde dice Tora, Toda, Toda, y ASDA Accelerated Stop Distance, tal cual dice el NOTAM, ¿no? ASDA 1960 y ya estaría la pista recortada tal cual el NOTAM. Este es la nueva actualización del Takeoff Performance, que ya no nos da las distancias así bien detalladitas como antes, como en esta imagen, sino nos dicen length, clearway o stopway. Entonces, habiendo visto las definiciones de distancias declaradas, length va a ser takeoff runway available, lo que hay de pista para hacer el recorrido del despegue, ¿no? Hasta conseguir el liftoff. 1900 metros, 1900 metros. Clearway. El clearway lo puedo deducir del takeoff distance available, que es hasta que es lo que puede estar encima del clearway. Me dice que es 1960 metros, pero si mi pista es de 1900, quiere decir que el clearway nada más son 60. Entonces, clearway, 60 metros. Y el stopway, de igual manera,
Si el accelerated stop distance, que es 1960, es el tora más el stopway, quiere decir que el stopway son 60 metros. Y de esa manera podríamos modificar la pista. Acá sí tuve que jugar un poco con los valores, porque Chiclayo, como es con Flaptree, a lo mejor da sobrado, así que le puse un peso bastante alto para que igual el accelerated stop distance tenga que estar hasta el final de la pista y me haya tenido que balancear la pista. No son valores iguales, pero difieren en 23 metros. Entonces, se puede decir que es balanceada, ¿no? Para que ambos casos quepan dentro de las distancias que pueden tener. Bueno, esto respecto con pista compensada, que me parece interesante saberlo, a pesar de que el sistema lo haga siempre automáticamente por nosotros. Voy a hablar de Flex, solamente las cosas que considero interesantes. O sea, todos saben lo que es Flex, todo el mundo siempre las utilizamos. Pero hay un par de cosas que a mí personalmente me parecen interesantes y se las comparto. Este gráfico es el gráfico de un motor jet cualquiera. Tenemos la potencia que puede dar el motor versus la temperatura ambiental. Vemos que cuanto más caliente el ambiente, la potencia máxima que puede dar el motor es menor. A mayor temperatura, menos potencia. Esto sucede porque la densidad del aire, como habíamos visto antes, es menor. Y al ser menor el aire, menor la densidad del aire, el motor simplemente no puede meter la misma cantidad de aire que metería con temperatura fría y por ende tiene que poner menos combustible para mantener la proporción entre combustible y aire para hacer la combustión. Entonces, a mayor temperatura, menor potencia. A mayor temperatura, menor potencia y a menor temperatura, mayor potencia por el mismo motivo. El aire siendo menos caliente, es decir, más frío, es más denso y el motor puede poner dentro de sí mayor cantidad de aire y a mayor cantidad de aire, mayor cantidad de combustible para mantener esa proporción y por lo tanto da una potencia mayor. El problema ocurre que para cierta temperatura, que acá simplemente le he puesto T, de esta temperatura a más caliente, no hay problema si uno, por ejemplo, yo quiero poner que mi motor dé la máxima potencia posible y le doy rienda suelta al motor, no va a pasar nada porque físicamente el motor, como no ingiere tanto aire, no va a llegar a las temperaturas críticas dentro del motor para ocasionar daño. Sin embargo, a temperaturas frías, si yo a un motor que no tiene ninguna computadora que lo controle, nada, le digo, dame la máxima potencia que puedas dar, probablemente lo rompa, porque va a querer meter la mayor cantidad de aire que pueda y lo va a poder hacer porque la temperatura del aire es fría y me va a dar una potencia tal que va a exceder los límites propios del motor. Por ejemplo, va a exceder en presión y temperatura dentro del motor y lo va a romper. Entonces, a los motores se les limita la potencia máxima que pueden dar, que es el Flat Rated Thrust. Y tienen esta curva, ¿no? A partir de esta temperatura en adelante no hay problema, que el motor me dé lo máximo que puede, igual está limitado por la atmósfera. Pero de esta temperatura para abajo sí hay que aguantarlo porque si uno le da rienda suelta, se pueden exceder las limitaciones de temperatura dentro del motor. Y ese gráfico nos lleva a este que ya es más familiar, es lo que hemos estudiado en Airbus. Que bueno, tenemos igual potencia en este eje y temperatura en el eje horizontal. La Tref es esa temperatura a la cual el motor está limitado por sus partes internas y de la Tref para más caliente ya no hay problema porque simplemente no hay suficientemente aire para llegar a ese límite. Vemos que a mayor potencia obviamente podemos tener un maximum takeoff weight. Y, por ejemplo, tenemos takeoff weight, actual takeoff weight es menor que lo máximo que me puede dar mi motor. Entonces podemos despegar con flex. Y la flex no es más que engañarle al motor diciéndole, ok, la temperatura de afuera es, digamos, esta temperatura 70 grados.
la temperatura de afuera son 70 grados y uno le dice al motor, dame lo máximo de potencia que puedas dar si es que la temperatura de afuera fuera 70 grados. Y es engañar el motor para que me dé justo la potencia necesaria para sacar el peso que yo quiero sacar. La T-Ref, perdón, ponemos los límites de la flex. La flex no puede ser, no puede ocasionar una reducción de potencia más del 75% de lo máximo que puede dar el motor. Esto por regulación. Entonces la temperatura flex no puede ser mayor que la T-flex máxima. Este cuadrito negro lo saqué de un FCOM del IAE, que es ISA más 55, la temperatura máxima, que está acá. Y en el caso del CFM sería ISA más 53. La T-flex está limitada por ese valor. La flex tampoco puede ser menor que la T-ref, porque para ese caso uno podría usar TOA y estaría dando la misma potencia que daría a la temperatura ambiente. Cuando uno coloca TOA, es lo mismo que poner una flex igualita a la temperatura exterior. Uno le está diciendo al motor, dame lo máximo que puedas en función a la temperatura de afuera. Entonces, no tiene sentido usar flex debajo de la T-ref. Simplemente va a dar al motor la máxima potencia que pueda. Y la temperatura flex tampoco puede ser menor que la OAT. Por lo mismo, o sea, es como pedirle al motor que me dé más potencia de la que el aire que está afuera le permite. Estas son las limitaciones de la temperatura flex. De repente no me he explicado, me he rayado ahí un poco, pero si quieren aclarar algo acá, por favor, con toda confianza, me dicen. Bueno, hablemos de climb. Entonces, sabemos que en el peor de los casos fallaba el motor después de la B1 y nos dejaba a 35 pies con falla de motor y en B2. A partir de ahí entra a ser climb performance. Como saben, hay 4 segmentos en lo que es el climb performance. El primer segmento empieza cuando alcanzamos los 35 pies sobre la pista, que es este puntito de acá, y termina cuando terminamos de retraer el tren. El primer segmento, por regulación, nos pide una gradiente de 0. No necesitamos ni siquiera ganar altitud en ese segmento. El segundo segmento es desde que terminamos de guardar el tren hasta llegar a nuestra altitud de aceleración. Ese segmento nos pide como mínimo una gradiente neta de 2.4%. ¿Qué cosa es gradiente neta y qué cosa es, bueno, gradiente neta es net flight path y qué cosa es gross flight path? Gross flight path es la trayectoria real que va a volar el avión de acuerdo al peso y las condiciones. A esa trayectoria real se le resta una penalidad de 0.8%, que es este gradient penalty, y el resultado es la gradiente neta. Esa gradiente neta tiene que tener como mínimo 2.4%. Es decir, por cada 100 pies o 100 metros que avanzo, debo subir 2.4 pies o 2.4 metros, depende de la unidad que se use. Adicionalmente a eso, la gradiente neta debe cubrir todos los obstáculos con 35 pies. Ok, Alessandra, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, cómo no. Bien, entonces el flat rated thrust. Un segundo. Ya, perfecto. Bueno, en este gráfico tenemos un motor cualquiera de aviación en la que su potencia está determinada por la temperatura. Eso es normal en todos los motores. Cuanto más caliente la temperatura afuera del avión, del motor, menos potencia va a dar porque el aire es menos denso y el motor puede ingerir, por ende, menos aire. Al ingerir menos aire, va a tener que poner menos combustible para generar esa combustión perfecta de la proporción entre combustible y aire. Y al poner menos combustible va a generar menos potencia. Al ser la temperatura más fría, la densidad del aire es mayor. Por ende, el motor puede succionar mayor cantidad de aire y al mayor cantidad de aire
tener que ponerle más combustible a la combustión para que se dé esa combustión ideal, ¿no? De 14 partes de aire por una de combustible. Es por eso que la potencia absolutamente máxima y teórica que puede dar un motor sigue esta curva, ¿no? A más frío, mayor potencia, más caliente, menos potencia. El problema ocurre que si yo le doy a un motor rienda suelta a temperaturas frías, menores que T, puedo romper el motor. El motor va a ir a tope tratando de ingerir lo mayor que pueda de aire y poniendo la mayor cantidad de combustible que pueda de acuerdo a ese aire, y probablemente me exceda de temperaturas dentro del motor. Es decir, la cámara de combustión de repente la reviento o las turbinas las daño porque el motor está excedido en temperatura dentro del avión, dentro de las partes del motor. Eso no ocurre a partir de esta temperatura en adelante, donde la temperatura de afuera, al ser más caliente, hay menos densidad del aire, y así yo le diga a mi motor, dame lo máximo que puedas de potencia, por más que el motor trate, no va a poder dar lo máximo de potencia porque simplemente no hay suficiente aire que le permita dar esa mayor cantidad de potencia. Entonces, perdón, a partir de esta temperatura en adelante, no hay necesidad de limitar la cantidad máxima de potencia que puede dar el motor. Pero a partir de esa temperatura hacia más frío, sí hay necesidad de limitar la cantidad máxima de potencia que puede dar, porque sí puedo romper el avión, si es que simplemente le doy rienda suelta y le digo, ok, dame lo máximo que puedas de potencia a estas temperaturas bajas, ¿no? Puedo romper el avión, el motor internamente. Ese es el Flat Rated Thrust. Y bueno, ya vemos que esa curva se aplica también a estos motores, ¿no? Sigue lo mismo. Y esa temperatura que hablábamos es la TREF. De la TREF hacia más caliente, no hay problema en decirle al motor, dame lo máximo que puedas de potencia, porque la limitación está dada por la atmósfera. Simplemente porque no hay suficiente aire para llegar a limitar el avión, el motor, las partes internas del motor en función de temperatura y presión. Y acá, bueno, sí, se limita la cantidad máxima de potencia que puede dar el avión, ¿no? Después ya entran los conceptos otra vez de flex, flex máxima y la temperatura externa. No sé si por lo menos lo de flat rated thrust lo logré contestar ahí, o alguien que tenga de repente una mejor forma de explicarlo. Bueno, espero que me haya hecho entender. Sé que es un poco confuso y de repente no me estoy haciendo expresar bien, pero por favor, si alguien tiene una mejor explicación, adelante. Bien, entonces, bueno, regresamos a la parte de Klein. El segundo segmento es el que nos pide el 2.4% de gradiente neta, que adicional nos pide cumplir 35 pies sobre todos los obstáculos. Por poner un ejemplo totalmente irreal, ¿no? Digamos que vamos a despegar de Cajamarca, pero no en la pista 1.6 me parece que es, la que normalmente salimos, sino en la 3.4, la que tenemos un cerro al frente. Es un ejemplo totalmente ficticio, pero se puede observar esto. Si despegamos directamente al cerro, una gradiente de 2.4, o sea, probablemente corta el cerro por la mitad y no lo clireamos de ninguna manera. Así que ahí la limitación sería la siguiente: tener que pasar el cerro por 35 pies como mínimo, nuestra gradiente neta, y a esa gradiente sumarle 0.8% para llegar a la gross gradient. Entonces, la que sea la más restrictiva es la que se aplica. Tercer segmento no nos pide ningún régimen de ascenso. Es por eso que, por ejemplo, en falla de motor, despegando de Lima, cuando lleguemos a la altitud de aceleración con el motor asegurado, tranquilamente hacemos vertical speed zero, podemos nivelar sin ningún problema, siempre y cuando cumplamos los 35 pies sobre los obstáculos. Es por eso que esta altitud de aceleración depende del aeropuerto. El tercer segmento empieza con la altitud de aceleración y termina cuando llegamos a flap zero y continuamos otra vez el ascenso. El cuarto segmento empieza cuando llegamos a la configuración 0
y alcanzamos los 1500 pies sobre el aeropuerto. Este cuarto segmento a veces no existe. Por ejemplo, en Lima. Lima con falla de motor aceleramos a 1600 pies y para cuando llegamos al cuarto segmento ya estamos por encima de los 1500. Entonces, no existe. Si no fuera el caso y aceleramos debajo de 1500 pies, en este cuarto segmento tenemos que cumplir como mínimo una gradiente neta de 1.2%. A eso sumarle la penalidad y nuestro cross gradient, pues, ¿no? Para poder cumplir los cálculos de performance. Cada vez que nosotros hacemos un cálculo de takeoff, si nos permite hacer el despegue con ciertas velocidades, también está calculando todas estas condiciones. Es por eso que a veces si no da el takeoff performance, nos sale que está limitado por obstáculos. Y es porque no cumple alguno de estos segmentos. En específico el segundo, que es el más probable que no cumpla porque es mayor gradiente lo que se necesita. Esto es algo totalmente mío, me gusta simplemente el tema. Si, por ejemplo, nos dicen que una salida requiere un 7% de gradiente y no nos dan esta tabla o este valor, hola, podríamos llegar a calcular la gradiente y es de esta forma. Gradiente es igual a pies que necesito avanzar por milla náutica entre 60. Si nos pide que tenemos que avanzar 425 pies por milla, pondríamos 425 entre 60 nos da 7%. Acá nos está dando también ese valor. Y el vertical speed que necesitaríamos mantener para poder cumplir con esa gradiente sería la gradiente multiplicada por la ground speed. En este caso, la tabla nos dice una ground speed de 150 nudos multiplicado por la gradiente da 1063 y en este caso 1050. Se puede calcular así de forma manual o con las tablas que están en la SIT normalmente, por ejemplo, Pacol 3 Foxtrot, etc. O Pacol 4 creo. Si no nos dieran el valor, podemos calcularlo manualmente para tener una idea de cuántos pies por minuto necesitamos para poder cumplir con esa gradiente. Bien, ahora ya, digamos, ascendimos sin problemas, llegamos a crucero. Voy a hablar más rápido sobre crucero. El performance de crucero se mide básicamente en specific range. El specific range no es más que cuántas millas podemos avanzar por unidad de combustible. Se calcula el specific range con respecto al suelo, que es el ground speed entre fuel consumption, o considerando el air distance, que es true airspeed entre fuel consumption per hour. Después voy a revisar esa diapositiva. Y acá está el gráfico de specific range en función al Mach. El specific range no es más que el mismo valor que da los carros. Por ejemplo, puedes avanzar 10.6 kilómetros por litro. Es exactamente lo mismo en el avión. Hay un maximum range Mach que nos da ese rango specific range máximo. Para esta velocidad podemos avanzar la mayor cantidad de millas por unidad de combustible. Pero este maximum range Mach suele ser bastante lento. Entonces Airbus dice, ok, sacrifiquemos el 1% del specific range, que lo vemos acá, sacrificamos el 1% del specific range y vemos qué velocidad nos da. Y esa velocidad que nos dé es el long range cruise. Vamos a ver ya después para qué sirve el long range cruise. Acá, bueno, en el simulador hice un par de pruebas. A alta velocidad vi cuánto es el fuel flow en ambos motores, 1880 por 2, 3760 kilogramos por hora. Y la TAS, 493 nudos. Entonces, 493 entre fuel flow me da que puedo recorrer 0.13 millas por cada kilogramo. Esto a alta velocidad. Que a alta velocidad estoy bastante alto por la curva. Es decir, mi specific range ya ha bajado. Ahora, con la Economic Mach, que vamos a ver por qué es Economic Mach, me da un specific range de 0.17 millas por cada kilogramo. De la misma manera se calcula mi TAS entre el fuel flow
y me da un mejor performance. Antes a velocidades altas recorríamos 13 millas por kilo, ahora, perdón, 0.13 millas por kilo y ahora 0.17 millas por kilo. Y si vamos súper lento, como vemos en la gráfica, otra vez el specific range empieza a disminuir. Y vemos acá TAS entre fuel flow nos da 0.1526 millas por kilo. Entonces, evidentemente hay una velocidad a la cual mi specific range es máximo. ¿Cómo afecta el tailwind o headwind al ground specific range? De la siguiente forma. Si tengo tailwind, mi specific range va a ser mayor. Por eso que la curva está un poco más arriba y mi Mach óptimo va a ser un poco más lento porque el avión dice, ¿para qué me voy a matar yo poniendo tanta potencia o ir tan rápido con respecto al aire si parte del tailwind ya está haciendo ese trabajo por mí? Entonces, no importa, voy lento y dejo que el tailwind me empuje hacia adelante. Si no hay viento, el ground specific range va a ser igualito al air specific range, porque mi ground speed y mi TAS van a ser iguales. Y si tengo headwind, por poner un ejemplo otra vez súper exagerado, pero para que sea visible el ejemplo, digamos que tenemos un headwind de 300 nudos. Si mi Mach o mi velocidad indicada también es de 300 nudos, me voy a quedar sobre el sitio y mi specific range va a ser 0. O sea, estoy avanzando 0 millas por unidad de combustible. Entonces, tiene que sí o sí acelerar el avión para lograr ese specific range máximo. Obviamente un headwind no va a llegar a ser de 300 nudos, pero se ve por qué con headwind necesito una velocidad mayor para lograr ese máximo de specific range. Todas estas tres curvas a un mismo peso y a una misma altitud. Hablamos rápidamente nomás lo que es cost index. Me parece a mí súper interesante esta definición. Y es la relación de costos de tiempo entre costos de combustible. Por ejemplo, con un cost index de 30, se entiende que a la aerolínea le cuesta cada minuto que el avión está en el aire el equivalente a lo que le cuesta 30 kilogramos de combustible. Es decir, si una aerolínea quiere que su avión vaya rapidísimo, es decir, un cost index de 999, es porque cada minuto que el avión esté en el aire le cuesta el equivalente a 999 kilos de combustible. No quiere decir que va a consumir eso, solamente es el equivalente en precio. Y un cost index 0 quiere decir que cada minuto que el avión está en el aire, a la aerolínea le cuesta el equivalente de 0 kilogramos en combustible. Es decir, no importa cuánto se demore el vuelo, no importa cuánto tiempo esté en el aire, lo importante es ahorrar el combustible. Y acá es donde vamos a terminar llegando al Economic Mach, que es la Managed Speed en crucero. Acá abajo he puesto la gráfica del Specific Range en función de la velocidad. Vemos que es curviada hacia abajo. Y nos damos cuenta que a una velocidad muy lenta, el Specific Range es bastante bajo. En otras palabras, velocidades lentas, el costo va a ser bien alto porque estamos gastando más combustible del que podríamos gastar. A velocidades altas, igual. Al ser Specific Range bajo, estamos gastando más combustible del que podríamos, pero a una velocidad, digamos, perfecta, el máximo range Mach, alcanzamos el specific range máximo y nuestro costo va a ser menor porque estamos optimizando el uso del combustible. Entonces, esta curva ya no es de specific range, sino es de costos. Y es por eso que tiene esta forma inversa a la del specific range, porque el costo es inverso al specific range. Y acá entran a tallar otros factores. Primero, como vemos, tenemos el maximum range Mach, que es el punto más bajo del costo. Y Airbus dijo, ok, gastemos un 1% más de combustible, pero vamos un poco más rápidos, que es este Long Range Cruise Mach. Y después la aerolínea tiene otros ciertos costos que quiere minimizar. Por ejemplo, costos fijos. Acá, bueno, no hay nada que hacer, no importa la velocidad Mach que vayamos, la aerolínea tiene que pagar el mismo recibo de luz, el mismo recibo de agua, mismos sueldos básicos, no importa la velocidad que vayamos, el costo fijo se mantiene constante. Y tiene costos por tiempo. No sé nada de este tema, pero, por ejemplo, que hay una aerolínea que alquila el avión por horas. Si el vuelo dura 2 horas, está pagando 2 horas de alquiler. Si el vuelo dura 1 hora, está pagando solo 1 hora de alquiler. Entonces, el costo del tiempo
tiene esta pendiente hacia abajo en función a la velocidad. Cuanto más rápido vayamos, menos tiempo va a durar ese vuelo, por ende la aerolínea va a pagar menos por el alquiler del avión. Si la velocidad es más lenta, el avión va a estar más tiempo en el aire y va terminando pagar más tiempo de alquiler. Pongo el ejemplo de cost of time como alquiler de avión, pero puede ser horas extra de tripulaciones, etcétera, ¿no? Cuanto más tiempo está el avión en el aire, es decir, velocidades más lentas, el costo va a ser mayor y más rápido el costo va a ser menor. Sumando estas tres curvas, costo de combustible con costo de tiempo con los costos fijos, nos sale la curva de el Direct Operating Cost, que es esta curva roja, que es la suma de estas tres. Acá vemos que esta curva, la roja, es la suma de estas otras tres curvas. Y donde el costo es el más bajo en esta curva, que, o sea, es el económico, nos va a dar el Economic MAC. Esta velocidad es la Managed en crucero, que ya tiene en consideración el Cost Index que hemos visto antes también. Por eso que el Cost Index influye en la velocidad Managed del avión. Esto, bueno, es el cuadro que ya expliqué, pero hace poco tuve un vuelo y noté esto y me hizo acordar este gráfico. Con Tailwind, tenemos 30 nudos de Tailwind, nuestra Managed Speed era bastante lenta. Y es este caso. Tailwind, el punto máximo del Specific Range se ocurre a velocidades más lentas. Entonces, nada, simplemente me hizo acordar y pensé que iba a ser un buen ejemplo. Ahora, altitudes en crucero. Estas curvas representan o sea, de izquierda a derecha, según se va quemando el combustible. La primera es a un peso mayor. Tenemos que el specific range máximo ocurre a cierta altitud. Digamos que a 340. Vamos quemando combustible, es decir, por ejemplo, 1 tonelada de combustible, y nos figura esta segunda curva, donde el specific range va a ocurrir a una altitud un poco más alta y de igual forma la tercera. Por eso que el optimum altitude va subiendo según vamos consumiendo combustible. Gracias a los ingenieros, el optimum altitude lo calcula la FMGC en función del peso, como vimos antes, en función de la temperatura estándar. O sea, por ejemplo, cuando uno le pone en la FMGC ISA más 10 o ISA más 20, ese valor va a entrar a la FMGC para calcular el optimum altitude. Los cambios del viento, lógico, no es igual ir a 330 con 100 nudos de cola que a 350 con 20 de cola. Eso también lo calcula la FMGC. Y el Cost Index para calcular la Optimum Altitude. Este es un ejemplo que no es tan real porque la FMGC lo va a hacer siempre por nosotros, pero me parece bastante interesante. Digamos que por A o B no ingresamos los vientos y por A o B la FMGC no funciona bien y no está midiendo los vientos reales a diferentes niveles. Y nuestra Progress Page nos da una Optimum Altitude de nivel 350, pero sin información de vientos. Y cuando íbamos ascendiendo vimos que a 310 teníamos 20 de tailwind, pero a 350 tenemos 10 de headwind. Entonces, ¿hasta qué punto conviene ir en el optimum altitude? Si tenemos headwind, pero más abajo, si bien no es la optimum altitude, teníamos 20 de tailwind. Y esta tabla, que está en el EFCON, en el capítulo de performance, nos dice ese valor. Pongamos el ejemplo de 68 toneladas. Estamos a 68 toneladas. A 350. Simplemente vamos por la derecha en 350 hasta encontrar el peso de 68 toneladas y nos da aproximadamente un valor de 3 nudos. Ese 3 nudos ahorita no significa nada, en un ratito va a significar algo. Y hacemos lo mismo para 310. Vamos por 310 hasta encontrar el peso hasta 68 toneladas y bajamos paralelo a esas dos líneas hasta que nos da un valor de aproximadamente 26 nudos. ¿Qué quiere decir esto? Yo estos los resto, 26 menos 3 y nos da 23 nudos. Quiere decir que yo para poder bajar de 350 a 310 necesito al menos un beneficio de 23 nudos en el viento. Habíamos dicho para fines de este ejemplo que a 350 teníamos 10 de headwind y a 310 20 de tailwind.
Esto representa un incremento de 30 nudos en la velocidad del viento. Y como esta tabla nos dice que para bajar de 350 a 310 al menos necesito un beneficio de 23 nudos, sí podríamos bajar, porque tendríamos 30, que es mayor a 23. Entonces, esta tabla me parece interesante porque nos puede decir hasta qué punto es convenible volar a un óptimo altitud en función al viento, ¿no? Felizmente, la FMGC lo hace siempre por nosotros. Y acá está lo que extraje del EFCOM y nos dice eso, ¿no? El sistema actualiza las predicciones para modificar la economic speed usando el viento medido en la presente posición. Es decir, si no ponemos los vientos, igual la FMGC lo va a agarrar el viento en cada posición. Y hace una combinación de los vientos actuales versus los pronosticados que hemos ingresado en tierra. Entonces, si no ingresamos ningún pronosticado, va a agarrar el actual. Por eso que el anterior ejemplo en verdad no se usa mucho y esa tabla no se usa porque esto lo calcula automáticamente la computadora. La Maximum Recommended Altitude es la más baja de las siguientes. Cuando estamos livianos es la que normalmente es 39.800. Maximum Certified Altitude, que es 39.800. Más de eso simplemente el avión no puede volar por certificación. Maximum Cruise Altitude, que es la velocidad máxima que el avión es capaz de mantener para cierta velocidad y la potencia máxima. A veces vemos que necesitamos bajar un poco la velocidad para que el avión siga subiendo, es porque nos estamos acercando a esta altitud máxima. El 1.3 G Buffett Limit Altitude simplemente nos garantiza que si el avión por A o B hacemos un giro o le sometemos 1.3 gravedades, estamos garantizando que no va a ocurrir esto de acá, que es el inicio del stall, ¿no? Se desprende el viento de la capa límite del viento sobre la parte superior del ala. Al desprenderse, comienza la sustentación a variar y nos genera vibraciones, y ese es el inicio del stall. Esta altitud nos garantiza que a 1.3 gravedades este efecto no llega a ocurrir. Y el climb ceiling, que es la altitud a la cual nosotros ya no tenemos un rate of climb mayor a 300 pies por minuto. O sea, el avión ya no puede subir más. Entonces, la Maximum Recommended Altitude es la más baja de estas, para justamente estar protegidos. Bien. Los casos de falla. Por ejemplo, estamos en crucero y esto es para un tema de certificación de las rutas, que estaba leyendo sobre performance. El escenario 1 es, estamos nivelados en nuestra altitud de crucero y nos falla el motor. Vamos a hacer, por ejemplo, obstacle strategy. Vamos a bajar a nuestro gross ceiling. Este gross ceiling se le resta una gradiente de 1.1 para obtener la gradiente neta, igual que en el despegue, para aviones de 2 motores. Y esta gradiente neta tiene que cubrir todos los obstáculos de la ruta con por lo menos 1000 pies. Si cumple todos los obstáculos de la ruta con por lo menos 1000 pies, no hay problema, el avión puede hacer la ruta. Esto se hace considerando el centro de gravedad más desfavorable para el avión, que es cuanto más adelante peor, y el motor crítico en operativo, que el caso de Airbus no tiene motor crítico. Al mismo tiempo, se hace el cálculo si nos falla el motor en ascenso. El avión igual va a volar green dot y vamos a continuar subiendo hasta un techo. En esta foto se ve que es el mismo, si nos agarra subiendo que bajando el mismo ceiling, pero en realidad no es, este de acá es un poco más bajo que este ceiling. Y este otro ceiling también tiene que cumplir en todo momento la gradiente neta con 1000 pies sobre el terreno siempre. Si este caso en ascenso no cumpliera con 1000 pies por lo menos sobre cada obstáculo, necesitamos disminuir el peso con el que despegamos para llegar a este punto con menos peso y poder cumplir. Y de lo contrario, hacer otra ruta. Recordar que estamos limitados a 1 hora con un motor inoperativo. Si no, estaríamos en ETOPS si no tenemos ETOPS. Este es el escenario 1. El escenario 2 ocurre si es que el escenario anterior no lo podíamos cumplir. Por ejemplo, digamos que acá descendemos y no somos capaces de cumplir con 1000 pies todos los obstáculos durante la ruta. No es capaz de hacerlo, entonces vamos a ver si el escenario 2 cumplimos. El escenario 2 igual, estamos en crucero, nos falla el motor,
tenemos un gross flight path, le restamos la gradiente de 1.1, nos sale la neta, la gradiente neta. Esta gradiente neta ya no importa que no cumpla con todos los obstáculos a lo largo de toda la ruta, pero que sí cumpla con 2000 pies sobre lo que está verticalmente debajo del avión. O sea, imaginemos como el radioaltímetro, que nunca llega a marcar menos de 2000 pies. Al final podemos nivelar en una altitud más baja del obstáculo máximo, pero si esta condición se puede dar, se puede hacer la ruta, se puede validar la ruta y en este caso sí nos permite regresar, hacer un desvío o continuar al destino, que son donde aplican las rutas de escape. Félix Mejía nos comenta, solo para agregar al EFCOM, recomiendo usar la estrategia 1 para la Optimum Altitude, que habla de volar ligeramente por encima de este valor para poder tener un costo menor respecto al consumo del combustible. Perfecto. Sí, me parece, ahora que he estado estudiando, he visto ese gráfico. Si gustas, puedes comentarlo con el micrófono y nos comentas de eso, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si se me puede escuchar. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Sí, eso es lo que había revisado según el EFCOM. Hace mención a perdón, es el Flight Crew Technique Manual. Menciona que es recomendable respecto a ver un tema de costos, el volar ligeramente por encima del óptimo, debido a que a medida que vamos avanzando se va consumiendo el combustible y esto nos va igualando ese valor, ese dato, para poder estar consumiendo o digamos gastando menos plata de la compañía, ya que estamos siendo más eficientes. Y hay otra estrategia también que es como Step Climb y menciona básicamente, no aplica tanto al tema de cuidar los costos, pero según lo que he podido revisar y solamente era como un aporte, se recomienda, según el fabricante, el tema de usar la estrategia número 1. Perfecto, buena aclaración. Sí, me parece haberlo leído, que claro, uno al volando por encima del Optimum Altitude espera que el Optimum Altitude alcance el nivel que uno está, lo pase por poco y después volver a ascender y así escalonadamente esperar que el Optimum Altitude lo alcance a uno. Sí, eso está, si bien dices, en el Flight Crew Technique Manual. Sería bueno de ahí cada uno poder repasar eso. Muchas gracias, Félix. Bien, entonces, si ya cumplimos con el escenario 2, nos permite usar rutas de escape, etcétera, y cumplir los obstáculos por los que estamos pasando en ese momento con por lo menos 2000 pies. Igual estábamos limitados a 1 hora volando con un motor y todos los cálculos para eso se hacen con el centro de gravedad más desfavorable posible. Adicional a esto, este cálculo de performance nos cubre llegar al alterno al que vayamos a hacer el diversion o regresar o continuar, llegar al aeropuerto con 1500 pies por encima del aeropuerto. Esto como un factor de seguridad para en aproximación no quedarnos cortos con potencia. Ok. Acá les mencionaba, esta imagen es del QRH, de la página de performance. Si nos agarra en ascenso la falla de motor, utilizamos esta carta, digamos, para 68 toneladas y una temperatura ISA y Green Dot Strategy, interceptamos acá en este punto la curva y nos da un techo aproximadamente a Green Dot de 220. Sin embargo, se van a dar cuenta que no es este el mismo ceiling si nos agarra el motor en crucero y tenemos que descender ese nivel. Digamos que estamos igual a 68 toneladas, que es este peso de acá, y inicialmente estábamos a 350. Nos da un ceiling de 24.600, perdón, de 24.600 pies, que es 2.000 pies más que este de acá. Esto es porque este está calculado si nos agarra en ascenso, que era
este caso de aquí. Y el otro de una página después del QRH es este caso. Por eso que acá podemos nivelar casi 2000 pies más arriba de lo que podríamos si nos agarra el motor, la falla de motor debajo de ese nivel. En la imagen lo ponen el mismo nivel, pero no es verdad, es diferente. Bien, ahí vemos que es mayor. Ok, esta es la imagen que les decía. Todas esas rutas de escape consideran que podemos llegar al aeropuerto de diversion o el de regresar o continuar con 1500 pies por encima del aeropuerto. Todas estas distancias o altitudes consideran la net flight path, que de por sí ya es 1.1% debajo de la drift down, como un factor de seguridad. Así que estaríamos cubiertos en todas las rutas de escape con estos procedimientos, ¿no? El caso de despresurización, en realidad, hablando de performance, no hay mucho que decir. Saben que, o sea, potencia en idle con speed brake, si estamos con el autopilot a la mitad o sin autopilot extendido completamente, a no ser que estemos en el 319, podemos descender, creo que 7000, 8000 pies por minuto y cumplir con todo el perfil de descenso. Esto es lo máximo que nos podríamos demorar en descender para aviones certificados con oxígeno de 22 minutos. Y el perfil es el siguiente. La máxima nivel que podríamos mantener, 390. Asume que en este punto ocurre la despresurización y tenemos 1 minuto como máximo para poder iniciar el descenso y llegar a 290. Debemos llegar a 290 a no más de 2.5 minutos de ocurrir la despresurización. Y después continuar este perfil, ¿no? Por ejemplo, minuto 7, llegar a 250, que muchas de nuestras rutas de escape tienen un tramo de 250 al que deberíamos nivelar. Y ese 250 justamente viene de este perfil. Vemos que podemos estar a 250 hasta máximo el minuto 20 desde que ocurría la despresurización. Después, el minuto 21, debemos ya estar a 140 y en 140 podemos estar 30 minutos como máximo antes de bajar a 100. Todas nuestras rutas están cubiertas por esto, ¿no? Muchas de nuestras rutas, por ejemplo, la de rutas de escape que mencioné aquí, marca una altitud de 250. Esta también me parece que es hacia Pisco, de 250. No podemos estar, debemos bajar del nivel 250 a más tardar el minuto 20, que estamos recontracubiertos, ¿no? 67 millas las hacemos en menos de 20 minutos de todas maneras. Bueno, eso respecto al perfil de descenso en función de performance. Y esto lo rescato, me parece interesante porque hay muchas rutas que nosotros volamos que tienen, o sea, brifiamos ambos casos, ¿no? Falla de motor y falla de despresurización. Y este párrafo del Getting the Grips lo que nos dice es, debemos tratar de hacer coincidir los mismos puntos críticos para ambos casos. Eso nos va a evitar cometer errores y va a ser más fácil los briefings y más fácil tener una idea de dónde ir en caso ya de cualquier falla. Ya sea motor de despresurización, sabemos que es por derecha Pisco a tal altitud en caso de falla motor o caso de despresurización a tal altitud. Pero es el mismo sitio al que iríamos. Entonces, aquí vemos ambos perfiles sobrepuestos en el mismo perfil de descenso. Despresurización en verde y falla de motor en rojo. Cada uno cumpliendo sus propios criterios, ¿no? El rojo cumpliendo los 2000 pies sobre todos los puntos o 1000 pies sobre el punto más alto de la ruta y el verde en función del tiempo que nos da el oxígeno a bordo, de los 22 minutos de oxígeno para los pasajeros. Entonces, lo rescato porque es importante tratar de hacer que en el briefing ambos casos sean hacia el mismo sitio, mismas altitudes. Nos evitaría cometer errores. Bueno, ya para solamente mencionar algunas cosas nomás de landing performance que en verdad lo hace el FlySmart siempre. El approach climb es lo que calcula siempre cuando nosotros hacemos un landing performance, que es el 2.1 que sale acá. Si bien recordamos, cada vez que hacemos un landing performance nos sale go around gradient estándar 2.1%, a no ser que el campo pida más, pero el estándar es 2.1. Y las condiciones para ese performance es un motor inoperativo, toga, tren retraído, guardado, slats y flaps en la configuración de approach, es decir, un go around normal, hicimos go around flaps, colocamos una posición más de flaps, guardamos el tren
Y bueno, la velocidad dentro de estos valores. Y siempre la velocidad mayor o igual a la velocidad mínima de control en la configuración de landing. Es lógico para poder controlar el avión con un motor menos. Eso nos debe dar como mínimo 2.1 de gradiente en el caso del go around. Después hay otro concepto que es el landing climb. El landing climb se calcula con ambos motores operativos, asumiendo que se van a demorar en espulear los motores 8 segundos, desde que ponemos toga hasta que llega efectivamente la potencia toga se va a demorar 8 segundos, con el tren todavía abajo y con los slats y flaps en la configuración de landing. A nivel de procedimientos no me imagino este caso real, a no ser que sea un Ridetic landing muy cerca de la pista y se haga go around y no se toquen los flaps, por lo menos hasta tener ascenso positivo. Pero a nivel de performance, lo hacen para certificar que al menos pueda cumplir con un 3.2 de gradiente. Es más que la 2.1 de antes, pero es porque tienen los dos motores operativos. Ninguno ha fallado. El Airbus está certificado de la siguiente forma. Si para un peso determinado cumple con el approach climb, que es este de aquí, si cumple con esta condición, que con un motor inoperativo me va a dar una gradiente de 2.1, para el mismo peso, de todas maneras va a cumplir con el landing climb. Es por eso que el landing climb no se calcula. Hay aviones que de repente no cumplen con el landing climb, pero sí con el approach climb. En el caso del Airbus, si es que cumple con el approach climb, el landing climb ya está cubierto de todas formas. Es por eso que no se calcula este, pero para fines de certificación se demuestra que debe cumplir. Bueno, las distancias declaradas para el aterrizaje. Si no hay obstáculos, es desde el inicio de threshold hasta el final del threshold. La stopway no se considera, eso solamente es para el despegue. Y la landing distance available va a ser igual a la takeoff runway available. Si hubieran obstáculos, se hace es como venir con una línea, así de esta forma, sobre la pista con 2% de gradiente, hasta que toque el obstáculo, por ejemplo, una antena, hasta que la toque en la punta, y donde cayó esta línea a la pista, sumarle 60 metros y ahí recién dibujar el threshold. Es ahí donde dibujan el threshold en caso de una aproximación con obstáculos. Esto para garantizar que, sea cual sea la gradiente de descenso desde el Final Approach Fix, no interferir con ninguno de esos obstáculos. El Actual Landing Distance, que es el in-flight, la distancia que se calcula in-flight landing distance, calcula desde el punto en el que nosotros pasamos la pista sobre 50 pies, que es normalmente el inicio del threshold, uno busca pasar el inicio con 50 pies, hasta que el avión se detiene. Toda esa distancia ya está cubierta por el Actual Landing Distance que hacemos en el FlySmart. Yo, por ejemplo, antes pensaba que era desde que tocábamos con el Main Landing Gear la pista hasta terminar de parar, lo que calculaba el iPad que nos demoramos en frenar, pero lo hace calculando desde que pasamos desde un punto cuando estamos a 50 pies sobre la pista. Entonces estamos más protegidos por ese lado. El del aterrizaje automático es un poquito diferente, ya no lo puse porque calculé que ya era demasiado, pero es un poquito distinto, igual está cubierto. Y bueno, esas son las condiciones que todos sabemos que están en el LEFCON para calcular el landing performance. Primero intentar con el auto brake, si no va con auto brake, recién poner flap full, si no va con el flap full, reversas recién en full. A no ser que el manual de operaciones obviamente diga algo distinto. Algo importante que quisiera recalcar acá, debemos intentar de la opción A hasta la C, es decir, lo que acabo de mencionar, hasta que el 15% del margen, es decir, el factorizado, se encuentre dentro de la pista. ¿Qué pasa si el factorizado no se encuentra dentro de la pista y el actual landing distance sí está, pero el factorizado no? Es este caso. En caso de que el margen sea menos del 15%, ya habiendo intentado autobraking medium, flap full y reversas full, otras restricciones se deben tomar en cuenta. Aterrizaje ya solamente por el capitán o un capitán en entrenamiento si es que el instructor lo considera. Un crosswind de máximo de 10 nudos o un tailwind máximo de 10 nudos o hasta que el 0% de margen se cumpla, cualquiera ocurra primero. Esta parte, le soy sincero, no la entendí muy bien. Si alguien la sabe, por favor, me la dice, la del 0% de margen. Operaciones en heavy rain, contaminated runway o runway slippery when wet.
con acción de frenado medium ya no se pueden hacer. Y cualquier condición adicional puesta por la compañía. Adicionalmente, en cualquiera de las situaciones, así vengamos con autobraking, low, flap tree, se debe colocar reversas máximas solo si cualquiera de estas condiciones ocurre. Una emergencia, la desaceleración no es como esperábamos, algo que afecte la landing distance performance, un long flare o un tailwind inesperado. Bien, vamos a ver si alguien sabía lo del margen. Perfecto. Y bueno, ya, eso es con respecto a lo de performance. Y acá solo puse algunas fotos de lo que es el CEDUA, para quienes no están muy familiarizados. Ya no he puesto la parte del procedimiento que sale en la circular, porque ya todos la tienen, solamente algunas imágenes que pueden ayudar a visualizar esto. El salmón le quitas la piel, ¿vale? ¿Perdón? Tienes que hacer una mezcla. Perdón, Ariana, me parece que no se te escucha muy bien, por lo menos yo. Ahí de repente nos... Disculpa, Andrés, sí fue Sí. por error. Ah, ya, perdón. Está bien. Entonces, solo para visualizar cómo ocurre el CEDUA. Digamos que estamos antes de hacer el pushback y obviamente estamos con el APU bleed prendido por el tema del COVID, que es con packs prendidos todo el tiempo. Y en la preparación de la cabina ya ponemos el engine to bleed en off para acordarnos que vamos a hacer el single engine taxi without APU. Iniciamos el remolque normal, así se ve el overhead panel. Y bueno, el capitán enciende el motor 1. Cuando está available, el capitán pone el engine mode ignition, engine mode selector en normal, apaga el APU bleed, apaga el master del APU, porque ya no se va a usar, y la cross bleed la pone en open. El flujo del primer oficial, en mi caso, normal, cuando el capitán pone el engine mode selector en ignition, armo el spoiler, reseteo el rudder trim, coloco flaps y seteo el pitch trim. Igualito, no cambia. Lo único es que el capitán sí apaga el APU bleed, el APU y la cross bleed lo pone en open, como se ve acá. Después, autorizados a rodar, igual manera como siempre, el capitán pone la yellow electrical pump, luces y empieza a rodar de forma normal hasta que me dice Start Engine 2. Cuando me dice Start Engine 2, yo apago la yellow electrical pump, como siempre. No está de más chequear que la cross bleed siga en open, la engine to bleed en off, y coloco el engine mode selector en ignition. Se va a poner en system display la página de engine y le voy a decir al capitán que por favor logre tener un PSI de al menos 30 PSI. 30 PSI para yo poder poner el Master 2 en on y durante toda la secuencia de encendido no menos de 25 PSI. El motor va a encender de forma normal cuando esté Engine 2 available. Selecto Engine Mode en normal nuevamente y me voy al Overhead Panel, coloco la Cross Bleed en auto y prendo la Engine to Bleed y por último el status, como siempre, ¿no? Y After Start Check después de eso. Y creo que esta es la última. Sí. Sé que ha sido un poco pesado y es difícil a veces expresar con palabras algunas cosas de performance, pero espero que al menos a alguien le haya servido de algo el material que he preparado. Muchas gracias por haberse conectado y espero que verdad haya sido de su agrado. Gracias a ti, Andrés. No, definitivamente buen material, gracias. Pues ahí me llevo algunos apuntes, seguramente que la mayoría de los participantes también. Gracias a todos por sus aportes, Félix, Alessandra. Muchas gracias, muchachos. Esperamos verlos en algún momento de nuevo por acá, ya sea escuchando o dictando algo de pronto. Y nada, agradecerte de nuevo. Y Tomás, gracias por la iniciativa, compadre. Gracias, gracias Oscar. Andrés, muchísimas gracias. Solamente quería
recalcar el tema de todo el principio, ¿no? Las velocidades, ¿no? Que realmente a veces nos olvidamos. Y como dijiste una palabra bien, una frase, se construyen una de acuerdo a otra, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, la BMW, la BMSG, o sea, todas tienen un porqué. Muchísimas gracias. Rescaté mucho el tema de la performance en crucero, el approach climb, y ahora al final sobre el Z1, ¿no? Es algo que comenzó pre-pandemia y ahora la vamos a explicar un poco más seguido. En verdad que excelente. Tu ayuda muy, 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 muy buena. Alexandra, Félix, ahí las participaciones excelentes también. Muchas gracias, Oscar, a la directiva también por ayudar a esta iniciativa. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, Listo. Tomás. Estamos en contacto ahí a ver cuándo podemos retomar con algún otro compañero. Un abrazo para todos. Cuídense bastante. Gracias, igualmente. Un fuerte abrazo. Gracias, Andrés, nuevamente. En verdad de lujo tu presentación. Muchas gracias, te felicito. En verdad, muy, muy, muy buen manejo. Ojalá me haya expresado mejor en algunos temas, pero gracias igual. No, excelente. En verdad muy, muy, muy bueno. En verdad te felicito. De los mejores. Gracias. Gracias, gracias.